Yo estoy con Margarita Escota, psicóloga del Servicio de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico, con quien vamos a hablar sobre cómo actúa la psicología sobre ese paciente obeso que viene decidido ya a operarse, que ha tenido muchísimos intentos y fracasos con respecto a dietas, a una voluntad que no ha tenido para sostener en algunos casos dietas muy restrictivas. Y que claro, vamos a ver cómo la psicología puede luchar contra esto para que ahora sí el tratamiento dé resultado. ¿Qué tal, Margarita? Hola, un gusto, Claudio. Bueno, vamos a ver entonces cómo actuar sobre este paciente, ¿no? Que en muchos casos sabemos que para llegar a la cirugía, quizás antes tenga que bajar una cantidad de kilos. La voluntad, bueno, justamente yo creo que la obesidad es la pandemia del siglo XXI que ha venido como a cuestionar, a poner en jaque la voluntad humana, justamente porque abre esta pregunta: ¿cómo puede ser? ¿El ser humano ha perdido su voluntad? ¿Cómo alguien puede llegar a grados extremos de obesidad y no haber puesto el límite a tiempo? ¿Qué pasó ahí? Es como si fuera casi la enfermedad de la voluntad. Está representando esto en nuestra época. Quizás porque hay una cuestión de placer en la comida que se contrapone a esa voluntad que se le pide al paciente. Desde mi perspectiva, que yo soy psicoanalista, a mí me parece que tanto énfasis en la voluntad, inclusive el paciente está bajo sospecha con su voluntad, es un paciente visto de esa manera, ¿no? Tanto por los prejuicios de la sociedad, inclusive por el campo salud también, por el mismo paciente. Yo creo que lo que se descuida ahí es justamente lo inconsciente de la obesidad. ¿De qué se trata lo inconsciente en la obesidad? Eso que nos empuja a algo más allá de nuestra conciencia. Eso que está funcionando a espaldas de nuestro yo, que todo lo explica. Inclusive los tratamientos de obesidad están muy basados en la voluntad. Tenemos que hacer todo un esfuerzo los profesionales tratantes de obesidad de no volver a machacar o a atornillar al paciente con la culpa porque no hace eso que tanto desea, eso que quiere, ¿no? Digamos, tiene que ser consciente de cómo come. Yo misma, todos los profesionales del equipo, ponemos el acento en ser consciente de la manera en que come, en más registro de lo que hace, se piden registros fotográficos de la comida, piden las nutricionistas, registro escrito, es decir, hay una énfasis puesto en la conciencia que puede tener su reverso, en el sentido de que la conciencia va a querer explicar todo, entonces se empiezan a escuchar razones, explicaciones rápidas, psicologistas, diría Claudio. Yo creo que el riesgo acá es la psicologización, en nuestro campo psi, ¿no? El riesgo de la psicología y del psicoanálisis. ¿Cómo podemos decir el riesgo de la práctica médica? Es la medicalización, donde todo se medicalice, y ahí no va, ahí estamos en problema. Apuntaba a que al paciente me parece importante que aparezca esta otra dimensión que consiste en que parte del tratamiento fundamental es que el paciente pueda pensar algo que nunca pensó. Para eso tenemos que remitirnos a lo mejor a los orígenes de esta obesidad y quizás tengamos que ir a la infancia del paciente para tratar de entender cuándo comenzó este problema, cuáles fueron esos agujeros emocionales que intentó tapar con la comida. Sí, siempre va a saltar porque las marcas de la historia no están allá atrás, lejos en el tiempo. Tropezamos en cada momento con la marca de la historia, en realidad. Lo que vivimos es un tiempo paralelo al presente y por ahí tropezamos con esa marca. O sea, no está muy lejos, está en la superficie, está ahí, en eso que se dice y que yo no sé qué estoy diciendo. Claro, pasa que el paciente es consciente de su problema cuando este ya empezó a hacerse evidente, con malestares, con dolores, con cuestiones mecánicas que no puede realizar su cuerpo. Y esto es lo que dificulta entender cuándo comenzó el problema, porque hubo un tiempo en el cual para él comer abundantemente era algo natural. Claro, exactamente. El paciente no le hizo conflicto. No le hizo conflicto, así lo dicen los pacientes. Yo estuve años bien, a mí el exceso de peso no me impidió cosas importantes en mi vida, no me di cuenta,
Me dediqué a los otros y no me di cuenta, es lo más frecuente. Entonces, como mensaje, podríamos decir que el enfoque psicológico quizás sea uno de los primeros pasos. Sabemos que aquí el paciente, cuando llega, es recibido por distintos especialistas dentro del equipo de cirugía bariátrica, pero el aspecto psicológico quizás sea uno de los primeros pasos para empezar. Sí, hay que abrir un espacio donde se pueda pensar. Que con el ritmo de vida que tenemos, viste que cada vez hay menos espacio que podamos pensar. Bueno, un poco el mensaje es ese. Seguimos trabajando viendo cómo desde el Servicio de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico se logra combatir el problema de la obesidad, que puede ser con cirugía o sin cirugía. O sea, que el paciente llegue aquí al servicio no significa que se vaya a operar. Quizás con el tratamiento médico alcanza, y en eso la psicología tiene mucho que ver. Sí, se verá el camino que lo lleve al paciente a salir de la obesidad. Siempre lo planteo como una salida de un lugar, con todo lo que resuena ahí, ¿no? Bueno, están saliendo allí en el sobreimpreso las líneas de comunicación para que la gente pueda contactarse con el Sanatorio Británico, el Servicio de Cirugía Bariátrica. Margarita, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio, un gusto siempre dialogar con vos. Nosotros seguimos con más Televida.